Hola, me llamo Francis Fabre, nací en San Salvador, El Salvador, y actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, Argentina. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos, donde me especialicé en Teoría Política y Violencia y Seguridad. Mi tesis de grado, titulada Autoridades Paralelas, las Maras y el Estado salvadoreño, explora la emergencia, balances de poder e imaginarios sobre las maras en El Salvador. Aborda temas tales como la influencia de la migración y la extradición forzada de Estados Unidos, el impacto de las cárceles y las políticas de mano dura estatales, y la utilización de la violencia como mecanismo de gestión y un reclamo a una legitimidad, entre otros. Ya en Argentina, y dado que entiendo también mi trabajo como interdisciplinario, hice el diplomado de Problemas Filosóficos Contemporáneos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, involucrándome en el ámbito académico local y los debates filosóficos actuales. Participo además en el grupo de investigación de filosofía aplicada y políticas queer, dirigido por Moira Pérez y radicado en SADAF, y soy además miembro de la Cátedra Libre de Estudios Trans de la Universidad de Buenos Aires, que es responsable de este proyecto. Mi investigación se enfoca en la necropolítica discrecional sobre ciertas poblaciones y el espacio que habitan. Creo en hacer trabajo e investigación con responsabilidad y un compromiso epistémico y político a sus posibles impactos. Utilizo la necropolítica como propuesta por el teórico Achille Mbembe para escribir las fuerzas de disciplinamiento y gestión que afectan a aquellas que no pueden ser enmarcadas bajo la gestión de la biopolítica. La necropolítica entonces es la instrumentalización del poder de dar o aproximar a la muerte para su uso político y económico. Esta es de una naturaleza extractiva y opera con una distribución instrumental, es decir, que aplica solo a ciertos cuerpos que han sido identificados como desechables. Este tipo de ordenamiento ocurre cuando ciertas personas, ya sea por su identidad de género, raza, situación socioeconómica, estatus migratorio, orientación sexual, entre un montón de otros factores, son marcadas como no funcionales o no productivas a los sistemas de dominancia y sus deseos. En el pasado he escrito como ciertos mecanismos de distritamiento e incentivos de desarrollo económico y cultural en la ciudad de Buenos Aires han resultado en políticas de gentrificación. Y las enmarco, estas políticas, como necropolíticas de gestión. La gentrificación se refiere a un proceso donde un espacio, usualmente un territorio urbano delimitado por alguna categoría espacial, ya sea geográfica, impuesta o autodeterminada, cambia de estatus socioeconómico a otro más alto. Es decir, que se presenta como un proceso de cambio intencional sobre la estética, el uso, las representaciones ideológicas y la población de un espacio por agentes externos, y sin considerar mejoramientos reales para y desde la población que habita este espacio urbano. La gentrificación es un proceso intencional y estructurado. Se implica como práctica necropolítica en que habilita y tiene como uso el desplazamiento de ciudadanías indeseables, es decir, aquellas que son necropolíticamente desechables, fuera del margen de visibilidad del centro urbano. Bueno, si les interesa saber más o tomar contacto con mi trabajo, pueden buscar al grupo de Filosofía Aplicada y Políticas Queer en redes, ya sea en Acta Académica o en Instagram, Facebook, Twitter, como Paul Queer. Y muchas gracias por escucharme.